Buenas, muchas gracias por toda su generosidad, por todo su apoyo. De todas maneras, nosotros estamos necesitando que continúen apoyándonos y para eso estamos invitando a las empresas o a los colegios o a las universidades que nos quieran apoyar para esta serie, para que los dioses aparezcan con sus palabras y sus poderes y sus creaciones en nuestras historias del podcast. Si nos quieren apoyar a través de pautas y patrocinios, eso es en dianauribe@dianauribe.fm. Y si nos quieren apoyar con donaciones, eso es a través de la página www.dianauribe.fm. Muchas gracias a todos y a todas siempre. Bienvenidos, bienvenidas al otro capítulo delicioso, exquisito de mitología griega, que es una cosa maravillosa de narrar. Nosotros estábamos empezando a hablar y viendo en el primer capítulo la manera como se repartieron el universo. Pues Zeus, dueño del cosmos, Poseidón queda encargado del mar y del océano, y Hades queda encargado del inframundo. Llegan a un acuerdo los tres hermanos después de que Zeus va a castrar a Cronos, después de que Cronos había castrado a su padre, y para impedir que este ciclo eterno se diera, se repartieron el cosmos de manera que se generara un orden que diera un parte de tranquilidad y paz al universo. Nosotros estábamos hablando de las aventuras de Zeus, habíamos empezado a hablar de Poseidón, Poseidón tiene lo suyo, pero después habíamos hablado de Hades y habíamos hablado de cómo Hades, aburrido como estaba en el inframundo, decide raptar a Perséfone con la complicidad de Zeus y llevarla allá al mundo de Hades, produciendo este nivel de desolación tan espantoso en Demeter. ¿Cómo es el Hades? ¿Cómo nos cuentan que es el Hades? ¿Cómo es el inframundo? ¿Cómo es la muerte, el reino de los muertos en la cultura griega? Que eso es muy importante en las mitologías, tanto como los mitos de creación son los mitos de la muerte, porque eso es lo que determina lo que existe entre el momento en que las hilanderas moiras van creando la vida y cuando la terminan. Entonces, Hades o el inframundo es un reino complejo, multifacético, es el destino final de las almas después de la muerte. Está dividido en diferentes secciones y cada una de esas secciones tiene propósitos y poblaciones diferentes. Las almas llegan hasta las puertas escoltados por el dios Hermes, que es el mensajero de los dioses. Luego tienen que pasar por el río Aqueronte y entregarle una moneda al barquero que los conduce. Luego deben enfrentarse al Cerbero. Cerbero es el que cuida como la portería del Hades, por eso es que en el fútbol se dice que el cancerbero, hablando de los porteros frente al arco, frente al penalti. Este es un terrible perro que tiene 3 cabezas, lo vimos en Harry Potter porque estas mitologías se manifiestan en miles y miles de historias a lo largo del tiempo. Tiene 3 cabezas y a él se le debe entregar una torta de cebada y miel para apaciguarlo. Luego las almas deben compadecer ante los 3 jueces del infierno y después del dictamen de ellos, los muertos tienen un destino en 3 partes posibles. Una,
Los Campos Elíseos, que es la sección más pacífica, agradable, reservada para las almas virtuosas y los héroes. La principal avenida de París se llama Los Campos Elíseos. O sea, todo esto va a tener referencias completamente claras y poderosas en la cultura de ahí en adelante. Los campos de Asfódelos. Y aquí se encuentran las almas que no eran ni virtuosas ni malvadas, ni chicha ni limonada, o sea, no era el más villano ni tampoco el más bacán. Y viven en un estado de existencia gris y olvidable. Esa condición mediocre moralmente es una de las más tristes. En el infierno de Dante, reservados un lugar terrible para los que no tomaron decisiones, ni hicieron nada con su vida, ni se fueron para ninguna parte, ni pasó nada. Tártaro es la región más oscura y profunda de todo el Hades. Ahí es donde llegan los criminales y los enemigos de los dioses. Allí eran castigados eternamente y azotados por las Erinias, hijas vengativas y aladas de la noche. Las Erinias son unos personajes, son las furias. Las Erinias son unos personajes terribles también. Además está el río Estigia, que es donde deben cruzar las almas, y Lete, que es el río del olvido. Es muy importante este río del olvido, que lo habíamos visto cuando leíamos el oráculo de Memosine, porque es muy importante que tú olvides de dónde vienes, porque si no la vida sería una larga memoria entre vidas, y el olvido es muy importante en el inframundo para que, digamos, para que uno se resetee. Entonces, Hades era un dios justo y neutral. Y a veces lo malinterpretaban porque en inframundo pues no es muy popular. Pero él trataba de mantener un equilibrio justo en su reino. Y él va a terminar desposando a Perséfone. Como se enamoró de ella desde el principio, pues ella la hace su esposa, que reina al lado suyo durante 6 meses en el año, que es el invierno y el otoño, y luego a los 6 meses retorna a la tierra, que es la primavera y el verano, para compartir con su madre Demeter. Entonces allá en el Hades es donde ellos van a tener este tipo de, digamos, de tránsito al otro mundo. Y esto es muy importante porque según eso está determinado todo. Estaba determinada la medicina, estaba determinado todo el proyecto de muerte que tienen las mitologías y que tienen las civilizaciones, determina en una gran medida el proyecto de vida. Y cuando estemos hablando de los egipcios, veremos que el proyecto de muerte pues ocupa un lugar fundamental en toda la civilización egipcia. Entonces, llegando allá al lugar del Hades, pues ahí se acaba el camino. Hemos llegado porque las Moiras han roto el hilo del destino, porque se ha acabado la longitud de nuestra vida, porque la última de las Moiras ha cortado ese hilo que ya se estaba haciendo. Entonces atravesamos todo este mundo y le damos la moneda a Caronte, el barquero, y así. Y luego vamos a ver una cosa muy curiosa. Cuando una persona ensaya con un poder que antes no existía, o cuando adquiere o entra en una información que no le es dada a los hombres, se dice que es una figura prometeica. Prometeo encadenado es uno de los mitos más terribles de la mitología griega, que hay que ver que tiene mitos terribles. Y él lo que quiso era robarle el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Imagínense ustedes que cuando los hombres entren en contacto con el fuego, pues mire todo lo que pueden hacer. Pueden cocinar, pueden darle temperatura a su mundo, pueden hacer la guerra, pueden hacer todo con el fuego. O sea, un mundo sin fuego no es concebible. Entonces resulta que Prometeo era un titán, y era conocido por su astucia y porque era un tipo que tenía muy buena onda con la humanidad.
y era hijo del titán Japeto y de la oceánide Climene. Y Prometeo era recordado porque su acto era el desafío contra los dioses del Olimpo, y cuentan que un día Prometeo le robó el fuego del Olimpo a los dioses para entregárselo a los humanos, lo que hizo que los humanos como civilización hicieran un avance gigantesco, porque imagínense un mundo antes de la invención del fuego, pues eso no es ni siquiera imaginable hoy día. Zeus, al ver que Prometeo lo había desafiado de semejante manera tan insolente, tan terrible, y como rey de los dioses, consideró que esto era el acto de transgresión más grave y más terrible que alguien podía hacer contra los dioses del Olimpo, y que el castigo debería ser proporcional al agravio tan grande que eso va a ser. Entonces encadenó a Prometeo a una roca, envió un águila para que comiera su hígado todos los días, y al otro día el hígado se regeneraba para que el águila lo volviera a comer una y otra vez. O sea, la idea era que su tortura fuera eterna y que se renovara el órgano para volver a ser devorado mientras él yacía encadenado a una roca. La historia, sin embargo, no lo deja ahí. Heracles, el hijo de Zeus, liberó a Prometeo y mató al águila. Y después de la liberación, Prometeo hizo las paces con Zeus. Y el mito de Prometeo es como esta lucha entre el conocimiento. Es una cosa que nosotros también comparamos con el tema de la bomba atómica, por eso se le decía a Oppenheimer Prometeo, porque tuvo acceso a un conocimiento que, contrario al fuego, nosotros no estábamos en condiciones de manejar, y no estamos en condiciones de manejar todavía, si no, no nos pondríamos a jugar a que te lanzo mi bomba y a que tú a ti, yo a ti la primera. Nos dio una herramienta que no podemos manejar ni como especie, ni como geopolítica, ni como humanos, ni como nada. Por ahí pudimos lograr energía para manejar el planeta y hasta ahí estuvo bien, pero la capacidad de destrucción de la bomba atómica no podemos manejarla ni siquiera a nivel cultural ni psíquico. Por eso se habla de Oppenheimer como Prometeo. Entonces, ojalá esto sea un mito y nunca volvamos a vivir el horror de una bomba atómica. Pero el mito de Prometeo siempre es como el costo gigantesco que puede llegar a tener el conocimiento cuando llega a traspasar los límites de lo que se supone que era lo que estaba al alcance de un pueblo en un momento dado sobre la tierra. Entonces también es una forma de hablar del valor increíble, de desafiar los límites de lo posible. Entonces, todos estos mitos griegos van a tener una cantidad de repercusiones sobre la cultura, ¿no? También, por ejemplo, cuando una labor es inútil y reiteradamente inútil y no tiene ninguna salida, se dice que es una historia de Sísifo, Sísifo fue condenado a llevar una piedra a lo alto de una montaña, una piedra terriblemente pesada, y una vez que la llevara a lo alto de la montaña, la piedra se rodaría de nuevo y él tendría que arrancar otra vez del piso, subir la montaña con una piedra que se le volvería a rodar. Cuando una empresa no logra salir adelante, cualquiera que sea el proyecto, se dicen que ese es el mito de Sísifo. Eso se volvieron condiciones psicológicas para describir diferentes proyectos entre los humanos. Otro de los mitos de desafío que resulta costosísimo es el mito de Ícaro. Ícaro es una de las historias más conocidas porque Ícaro era el hijo de Dédalo, y Dédalo era un arquitecto y un artesano, y él fue el que construyó el laberinto de Creta para encerrar al Minotauro, que era este monstruo
periódicamente iba y devoraba a los jóvenes en la antiquísima Creta, que es además una de las primeras etapas del mundo griego, que es la cultura cretominoica, y el arquitecto del laberinto, que fue la única manera como se pudo domar a la bestia antes de que pudiese ser derrotada, lo hizo Dédalo. Entonces Dédalo y su hijo Ícaro fueron encarcelados por el rey Minos de la cultura cretominoica que les cuento en el laberinto para que no divulgaran el secreto de dónde estaba el Minotauro. Lo cual es una ingratitud muy grande porque van y le hacen el laberinto y el tipo ahí los mete allá para perderlos. Entonces Dédalo empieza a utilizar su ingenio y crea alas para él y para su hijo, y a las alas les pone plumas y les pone cera para lograr escapar volando del laberinto. Y cuando va huyendo, le dijo a Ícaro, porque esto es una cosa muy, muy particular en la mitología griega y es una advertencia: no hagas eso, que por supuesto es una invitación a que lo hagan y que por supuesto va a tener todas las gravísimas consecuencias que eso pueda significar. Entonces resulta que le dijo: no puedes volar muy alto porque como las alas están hechas de cera, si te acercas mucho al sol, el sol derretirá tus alas y caerás al mar Egeo. Entonces Ícaro, como suele suceder en estas ocasiones, se siente tan absolutamente maravillado cuando logra volar y ver desde lo alto, desde donde miran las águilas, al mar Egeo, y sentirse tan poderoso, tan invencible, tan núbil, tan libre, tan empoderado, que se le olvida la advertencia del papá. Y va subiendo cada vez más y más y más. Cuando se da cuenta, ya es tarde. Las alas se le empezaron a derretir y cayó al mar Egeo y se ahogó. El mito de Ícaro nos refiere siempre al sueño más antiguo de los hombres de volar. O sea, es que este mito tiene miles de años. Y fíjate que ya en esa época se soñaba con que el hombre pudiera volar, con que pudiera ver el mundo como a las gaviotas, como la pueden ver las águilas, como la pueden ver las grandes aves. Y él, embriagado por el poder que le dio la sensación de volar, por primera vez olvidó las advertencias de su padre, se acercó demasiado y las alas se le derritieron, la cera se derritió con las plumas y se ahogó. En la historia de la aviación, Ícaro es el primero en ser evocado como el primero que voló, y ha sido un sueño largamente buscado por la humanidad, que solamente se vino a conseguir en el siglo XX, cuando los hermanos Wright pudieron lograr mantener un vehículo en vuelo durante suficiente tiempo para que hubiera despegado literalmente la era de la aviación, desde Ícaro hasta los hermanos Wright. Aún en la época de los globos, que eran algo maravilloso, pero todavía no tenían el control como para que pudiesen ser realmente vehículos de transporte en la humanidad, pasando por la tragedia de los cepelines, que también se quemaron como las alas de Ícaro. La humanidad ha soñado volar desde siempre y desde todos los tiempos, y siempre debe seguir con la advertencia de no volar nunca demasiado cerca del sol. Hay fuerzas que no se pueden desafiar, y eso es lo que nos dicen con Ícaro. Hay un mito que enlaza una cantidad de historias y es un mito poderosísimo. Es el mito de Jasón y los argonautas. Entonces, los argonautas son un grupo de héroes que lo van a acompañar en la gran Odisea. Jasón, dentro de las figuras que también se repetirán mucho en la cultura humana, Jasón es un hombre cuyo trono ha sido usurpado por su tío. Y cuando él logra, de chiquito le quitan el trono, él se va, él suplanta al padre, como pasaría en Shakespeare y como pasaría en Rey León, pues. Entonces le dicen a Pelias, que es el rey tío usurpador,
que tenga mucho cuidado cuando llegue un hombre que tenga una sola sandalia en el pie. Cuando Jasón crece, va a reclamar lo que le corresponde por derecho. En la vuelta se le cae una sandalia al río, llega con una sola sandalia donde Pelia le ve la sandalia, inmediatamente siente pasos de animal grande, lo desafía y Pelia le dice, bueno, sí, vamos a ver pues, si usted es verdaderamente el rey de este trono, usted tiene que probármelo. Y para probármelo, tiene que traerme el vellocinio de oro. El vellocinio de oro es una criatura mágica, un carnero con la piel en oro. Y es, digamos, una situación de terrible peligro porque para poder estar allá toca desafiar todos los peligros existentes. Era un carnero mágico que había logrado llevar con su magnífica piel dorada a Ele y a Fricio para que atravesaran el mar y los protegiera con su piel dorada. Y resulta que Ele se cae, la chica, son dos gemelos, un chico y una chica. Ella se cae en el mar y se ahoga. Y por Ele es que se le conoce a esta región de la geografía como el Helesponto, es decir, el puente de Ele. Fricio sí va a lograrlo. Y el vellocino, mejor dicho, cumple la tarea a la mitad. Pero él y su piel dorada se convierten en ese anhelo que le va a exigir Pelia a Jasón para poder recuperar su trono. Entonces, él estaba en lo que hoy más o menos sería Turquía. Y inclusive hay quienes dicen que el vellocinio de oro es una forma de llamar al trigo y que el trigo, al ser llevado de lo que hoy es Turquía a Grecia, llevaría la comida. La comida más importante. Europa siempre ha tenido problemas de comida y los tenía en esa época, y eso después sería, digamos, como la gran riqueza de los alimentos, la llevada de ellos a Grecia. Hoy por hoy, digamos, en el mapa actual, uno ve un país que se llama Turquía y otro país que se llama Grecia, pero en la Grecia antigua, la civilización griega atravesaba una buena parte de Turquía. Y Turquía a su vez estaba compuesta por muchos pueblos, unos pueblos hititas, una parte muy importante griega en esta época de los dioses. Más adelante van a llegar otros pueblos y Turquía va a adquirir otro tipo de cultura, pero ahorita en el mapa todo estaba dentro de una misma órbita, que eran las diferentes ciudades de la cultura griega. Total, se van para allá. Hoy quedaría más o menos en Turquía. Para hacer semejante odisea, valga la palabra por Odiseo, por la Ilíada de la Odisea que escribiría Homero, él necesita una gente con la que pueda atravesar semejante cantidad de peligros en el mar. Él va a ser un barco, el barco va a ser el Argos. El vellocinio está cuidado por un dragón, hay que derrotar a ese dragón. Acuérdese que todo el mundo tiene que desafiar a un monstruo para lograr obtener algo. Entonces, para poder hacer esta tremenda travesía, él se va a hacer a los guerreros más importantes en ese barco que se llama el Argos, aquellos que van a acompañar a Jasón en este peligroso viaje detrás del vellocinio de oro se van a llamar los argonautas. Y los argonautas son los siguientes: Hércules, del que hablaremos cuando estemos con los romanos también. Hércules porque es el más fuerte de todos los mortales, porque es un semidios famoso por los 12 trabajos, por haber derrotado a las hidras y por otro montón de cosas. Ya después les contaremos de Hércules. Teseo es el hombre que logra derrotar al Minotauro que estaba en el laberinto de Creta, donde vimos que finalmente se habían logrado fugar Dédalo e Ícaro y donde Ícaro se cayó en el mar. Orfeo, que es el poeta y el músico que puede encantar a todos los seres vivos con su lira, porque es muy importante el encantamiento en la cultura griega, tanto la lira de Orfeo como los cantos de las sirenas. Todos esos sonidos maravillosos son capaces de elevar el alma en otro tipo de vibraciones. Entonces Orfeo es para encantar a los seres vivos. Cástor y Pólux, los gemelos Dioscuros, que son los hijos de Zeus,
y son conocidos por la habilidad de la batalla y por ser unos tremendos marineros. Estos hoy corresponden a 2 estrellas. Ustedes no se imaginan la belleza de esas estrellas como se ve en el África, porque tienen unos brillos completamente maravillosos y se pueden ver, son particularmente brillantes en esas constelaciones. Después está Peleo, el padre de Aquiles, que se le conocía como el gran guerrero. Telamón, que era el hermano de Peleo y otro guerrero durísimo. Atalanta, la de los pies ligeros, la mujer más veloz de todos los argonautas. Cetes y Calais, los hijos alados del viento del norte. Boreas. Los vientos también tienen sus nombres y cada uno de estos vientos tiene una función. El viento del norte se llama Boreas y sus hijos, Cetes y Calais, pueden volar por ser hijos del viento del norte. Y ellos son algunos de... Linceo, el de los ojos infinitos. Linceo es el que podía ver a las distancias más increíbles los detalles más grandes. Entonces, cuando están todos los argonautas, el grupo más valiente y más diestro y con más habilidades que uno pudiera conseguir, entonces se van detrás del vellocino de oro. Van a llegar al vellocino de oro, van a conseguir el vellocino de oro. Estas historias nos van a llevar a un montón van a conectar muchos mitos, porque cuando él va a llegar con el vellocino de oro, resulta que en la travesía se va a encontrar con Circe, y Circe es una hechicera, y esta hechicera lo va a encantar y lo va a enamorar, y lo va a mantener ocupado en sus encantos y en sus deleites y en sus delicias. Y cuando él vuelva, la mujer que lo había esperado durante toda la travesía, que estaba comprometida a casarse con él, en la desesperación de saber que se había enamorado de Circe, que había incumplido su promesa, que ella se iba a quedar sin él, en un acto desesperado que atraviesa todas las tragedias de la cultura griega, mató a sus hijos. Ella se llamaba Medea. Entonces aquí van pasando una cantidad de cosas que después van a tener unas explicaciones psicológicas durísimas, porque más adelante, cuando los dioses del Olimpo mueran, después de los griegos y después de los romanos, cuando llegue el tiempo del cristianismo, esto que eran las religiones de los dioses griegos van a ser considerados mitologías, van a ser considerados mitos, que como vamos a ver, muchos de los mitos que vemos eran en realidad antiguas religiones, que después los pueblos que las profesaban dejaron de profesarlas como tales y se convirtieron entonces en mitologías. Entonces resulta que más adelante, en el siglo XX, cuando se invente el psicoanálisis, muchísimos de los mitos griegos van a pasar a expresar patologías humanas que hoy nos dan bastantes luces sobre los misterios del comportamiento y del alma humana. Es el caso de Narciso. Era un joven divino, de una extraordinaria belleza. Era hijo de la linfa Liriope y del dios fluvial Céfiso. La belleza de él era tal que los hombres y las mujeres por igual se enamoraban de él, pero él no les paraba bolas. Realmente Narciso se creía océano, no, él era más bien zafón. Entonces resulta que la gente se sentía herida por el rechazo de Narciso, incluida una de las jóvenes, una ninfa que era Eco, que no solamente la vimos tratando de entretener a Hera mientras Zeus iba de conquista y que Hera la castigó haciéndola repetir, ella la entretenía con historias magníficas, y Hera, cuando se da cuenta que era una celada que le estaba atendiendo en realidad Zeus, la condena a repetir las últimas frases que las personas vayan a decir. Eso ya está suficientemente mal. Una mujer que le quiten su voz para convertirla en una repetición de la voz de los demás es absolutamente aterradora. Los mitos griegos suelen ser muy crueles también con las mujeres en muchas ocasiones, y esto es un caso terrible de una mujer a la que le quitan la voz. Pero además de todo, Narciso la rechaza. Y cuando Narciso la rechaza,
Ella en el dolor infinito de esta tusa que llamaríamos, de este rechazo tan terrible, se mete en las cuevas y allá se deja morir. Y por eso en las cuevas, cuando uno se mete, uno habla y lo que le resulta es una repetición de la voz de uno, que es eco, allá metida en las cuevas, ¿sí? Deprivada de la voz por Hera y del amor por Narciso. Entonces Narciso, pues lo que hicieron fue que lo castigaron. Lo que le hicieron a Eco le sacó la piedra a Némesis, la diosa de la venganza. Es un personaje que uno no debe enojar. Entonces Némesis, para vengarse de Narciso por haber sido tan mugre con Eco, lo que hizo fue hacer que él se enamorara de su propia imagen. Narciso empezó a ver su reflejo en el agua y le pareció divino, papacito, papi chulo, sensacional. No, pero ¿quién es esa belleza? Pero qué personaje, pero mira tú, qué cosa tan linda. Oiga, y pasaba los días observando su imagen y un día, ya completamente trastornado por el enamoramiento a su propia imagen y sintiéndose frustrado por no poder abrazar esa imagen que tanto le encantaba, entonces se arrojó al agua y se ahogó. Hoy en día, para explicar cuando una persona tiene una patología en donde solo se puede ver a sí misma, en donde no puede ver a los demás, en donde solo contempla su propia imagen, se dice que esa persona es narcisista. Es una manera de describir esa patología. Narciso se ahogó en el agua y cuando se ahogó, de ahí salió una flor bellísima que se llama los narcisos, que también son una flor. Entonces, en este punto nos damos cuenta que muchos de los mitos griegos, ya sean las de las propias historias de los dioses o de las historias de las profecías, se van a volver después grandes explicaciones de la psicología. Así, cuando se habla de toda la tragedia de Edipo Rey y de cómo él huyó para evitar casarse con su propia madre y cómo Tiresias el ciego le dice que va a desposar a una mujer que es su propia madre y va a terminar sacándose los ojos, y en las tragedias griegas todo es inevitable. O sea, se dice la profecía, la gente sale corriendo para evitarla y termina abrazando la profecía y viviendo la tragedia. Así, por la historia de Edipo Rey, él se da cuenta que la mujer con la que se casó es Yocasta. También los de Lelutier tienen una canción que se llama El Edipo de Tebas, que bien vale la pena escucharla porque es una manera absolutamente irreverente. Pero en el mito, este hombre, cuando se da cuenta de que se ha casado con su propia madre, se saca los ojos ante el horror. Hoy por hoy, en el psicoanálisis y en la manera de describir cuando una persona está enamorada de su madre de una manera terrible, cuando un hombre no supera el amor a la madre, se dice que tiene un complejo de Edipo por este mito. Lo contrario también existe, cuando una mujer está enamorada de la figura del padre y busca la figura del padre en todos los hombres que se encuentra, eso es un complejo de Electra. Entonces, así el narcisismo, el complejo de Edipo, el complejo de Electra, todos estos mitos griegos van a terminar después explicando la psiquis humana de muchísimas maneras y nos van a ser terriblemente útiles como figuras literarias para describir patologías del alma humana y llevar a las personas a la comprensión de la raíz de sus comportamientos y acaso en ocasiones a la sanación. Así que los mitos griegos después van a formar parte de toda la cultura de Occidente en el siglo XIX, los van a volver a darles, bueno, en el Renacimiento los volverán la base de toda la pintura
florentina del Renacimiento, cuando se llame Renacimiento precisamente por la recuperación de los mitos griegos y de las figuras griegas y de la escultura griega después de que haya pasado lo que los europeos llaman la Edad Media, donde el arte tenía otras características muy distintas. Van a recuperar todas estas figuras y las van a volver esculturas gigantescas y maravillosas, y más adelante en el siglo XIX va a surgir un movimiento que se llama el romanticismo, y el romanticismo va a recuperar toda la mitología griega como un empoderamiento de una nueva manera de mirar el mundo y de rescatar la magia de la cultura griega. La magia de la cultura griega ha llevado a muchos pueblos en el futuro a evocarla, a rescatarla, a volverla a remozar y a poner en la vida cotidiana. Total, nunca se fueron, ya no están en el Olimpo, y acaso ya no hay un pueblo que crea en ellos como una religión, pero nunca nos dejaron, forman parte de todo lo que nosotros tenemos alrededor, de series como Los Caballeros del Zodíaco. Es decir, la historia de los dioses griegos se repite una y otra vez, acaso la mitología más conocida de todas, porque la cultura occidental la evoca siempre, siempre, una y otra vez. El psicoanálisis la entroniza como una descripción del alma humana. El arte la requiere para poderse definir respecto de la figura humana y respecto de los sueños, los deseos, las frustraciones. Hay muchísimos, muchísimos mitos griegos que podríamos interminablemente contarles, pero la serie es de mitos del mundo. Podríamos hacer una serie solamente de los griegos. Sí, pero vamos a hacer una serie de mitos del mundo, así que nos toca irnos en alguna parte del Olimpo. Y bueno, vamos a salir aquí del Olimpo porque ¿qué hacemos? Entonces aquí los dejamos con una mirada somera sobre los mitos griegos. Digo somero porque esto es muchísimo más, pero son algunos de los más conocidos y de los que nos evocan cuando estamos hablando de un pueblo que imaginó dioses de tal poder y de tal portento que todavía nos acompañan en nuestra manera de entender el mundo y la naturaleza y el alma humana y las aspiraciones y los sueños y los logros y las derrotas y las frustraciones de lo que significa vivir en términos humanos, bajo la égida de los dioses y bajo los hilos de las moiras, que son las que determinan el tiempo de nuestro destino, siempre oculto para nosotros mismos, pero muy claro para ellas, desde el momento en que deshilan todo lo que va a ser el tiempo que hemos de pasar vivos. Entonces, desde los espacios del Hades, de Caronte, de Leto, del olvido, de Narciso, desde los espacios del Prometeo y su destino aterrador, desde los espacios de Jasón y los argonautas, desde los espacios del laberinto, de Dédalos y de Ícaro en su sueño increíble de volar, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, y la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.